Gracias. Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los versículos 13 al 16. Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Son palabras del Señor Jesús en el conocido Sermón del Monte. El sermón, podríamos decir, inaugural en el ministerio de Jesús. El Evangelio de Mateo tiene 5 sermones largos, de hecho se estructura en torno a esos 5 sermones. Este es el primero, que habla acerca de lo que significa ser discípulos de Jesús. Y en este pasaje en concreto, de la influencia transformadora que los discípulos de Cristo tienen en este mundo. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya en el inicio de su ministerio, Jesús nos hace ver la importancia radical, transformadora, trascendente que tiene el ser discípulo suyo. En el mundo en el que vivimos, parece que los cristianos somos irrelevantes. Y es posible que en alguna medida esto ocurra. ¿Qué efecto tenemos en la sociedad en la que vivimos? Una sociedad que Jesús va a describir implícitamente, aunque no lo diga con estas palabras, pero implícitamente, que es una sociedad que está en proceso de corrupción y está a oscuras. Por eso afirma Jesús de forma tan radical, de forma tan tremenda, y dice: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal y la luz. Qué dos cosas tan importantes. Un historiador del primer siglo, conocido, llamado Plinio el Viejo, escribió en su Historia Natural del Mundo que nada es más útil que la sal y la luz. Justamente los dos elementos a los que hace referencia Jesús. Si Plinio se refería a que en la vida del día a día la sal es muy importante, y sobre todo en aquellos tiempos donde no había frigoríficos, y sobre todo para evitar la corrupción del pescado y de la carne, pues se utilizaba la sal, con lo cual para los alimentos era fundamental, y la luz, pues no podemos vivir sin luz. No ocurre todo el proceso de fotosíntesis para que las mismas plantas puedan crecer, y indudablemente para saber por dónde caminar dependemos total y absolutamente de la luz. Pues si Plinio decía que nada es más importante que la sal y la luz, Jesús dice: vosotros sois la sal y la luz. O dicho en otras palabras, si combináramos las dos expresiones, pues realmente nada hay más importante en este mundo que la función a la que Jesús nos llama y nos concede, que es la de ser sal y luz de este mundo. Nosotros a veces podemos sentirnos como cristianos, incluso diría yo un poco acomplejados, decir, bueno, ¿qué influencia estoy teniendo yo en este mundo? O iglesias, quizás iglesias pequeñas como es la iglesia de Sant Feliu. ¿Qué efecto podemos tener en Sant Feliu o en la comarca? Y Jesús realmente nos da una inyección tremenda de ánimo al decir: no sois irrelevantes.
Nada hay más importante que la función que yo os concedo como creyentes, como cristianos, como discípulos míos, de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es verdad que junto con esa realidad y esto que Jesús ha hecho en la vida de sus discípulos para que sean sal de la tierra y luz del mundo, hay mucho en lo cual meditar. Hay mucho en lo cual meditar. En primer lugar, ¿a quién está dirigiéndose Jesús? Porque dice vosotros, vosotros. Y ese vosotros significa a nivel individual, cada uno de vosotros, pero significa también como comunidad, vosotros como mis discípulos, la comunidad de mis discípulos, la iglesia del Señor Jesús. Vosotros sois esto. Si miramos en el capítulo 5 de Mateo al inicio, en el versículo 1 dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. De modo que estas palabras van dirigidas a los discípulos en primer lugar, pero son palabras que la multitud oye, que la multitud tiene que saber. Hay como dos auditorios, el primero y central al que Jesús se dirige y al cual les dice, vosotros, mis discípulos, sois la sal de la tierra y la luz del mundo, pero hay una multitud que debe oír, que está oyendo y que tiene que saber que la sal de la tierra y la luz del mundo es este grupo más pequeño de sus discípulos. ¿Qué dos aspectos resalta Jesús en este texto por los cuales el discípulo cristiano y los discípulos juntos como iglesia del Señor son aquellos llamados a transformar el mundo? Pues ya sé que esto suena muy grande, ¿no? Somos tan pocos en un sentido. En los tiempos que vivimos, como decía al principio, parece que somos totalmente irrelevantes. Y ahora viene la palabra de Jesús para decirnos que hay este poder y este llamamiento transformador de nuestro mundo como sal de la tierra y luz del mundo. La sal, como hemos dicho, aparte de ser usada para sazonar, pues servía y se utilizaba sobre todo, y ahí estaba la parte más importante, para preservar la carne y el pescado. Ahora, la carne y el pescado, si no está en un frigorífico y si no se le pone sal, por proceso natural, se va pudriendo y necesita la sal. Pero dice el Señor que pudiera ocurrir que la sal se desvanezca, es decir, pierda su carácter salador. ¿Puede ocurrir esto en la sal? Bueno, si nos vamos al mundo de la química, la sal es un compuesto químico que es el cloruro sódico y como tal es un compuesto químico que realmente es estable, o sea, no pierde su carácter en sí. ¿Por qué entonces el Señor se pregunta si la sal se desvanece? Porque Él se está refiriendo a la sal que se utilizaba habitualmente, no al cloruro sódico en estado puro, sino a la sal pues que se utilizaba en cualquier hogar o en cualquier saladero. Y esa sal que venía sobre todo del Mar Muerto, que era un mar muy salado, venía de las marismas en torno al Mar Muerto. ¿Y qué es lo que ocurría? Que esa llamada sal en realidad era una mezcla de cloruro sódico, del elemento químico que como tal es la sal y que no se descompone, y de arena y otros materiales que venían mezclados. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando llovía, entonces la sal, aunque no pierde su carácter de sal, sí que se disuelve. Eso es lo que nos pasa cuando echamos en algún líquido sal. Y con la lluvia, lo que era realmente la sal se disolvía y lo que quedaba era como polvo, que ese polvo ya no salaba. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando de que como creyentes no podemos perder
los distintivos que nos caracterizan. No podemos perder el carácter cristiano, la forma de pensar cristiana y la moral del cristiano. Porque si eso se desvanece, habremos perdido la capacidad para impactar y transformar lo que hay a nuestro alrededor. Esa aparente sal, digamos, del Mar Muerto, si no era purificada y se quedaba mezclada con impurezas, entonces al ponerlo en la carne, sobre todo si estaba sometida a la lluvia o al agua, se iría y no haría su función preservadora a la que estaba llamada, porque en realidad era una sal con demasiadas impurezas, contaminada. Bueno, esto es lo que ocurre en la vida del discípulo cristiano. Dios nos llama como discípulos suyos a mantener el carácter cristiano distintivo, a mantener la forma de pensar que es conforme a la palabra de Dios y a mantener la forma de vivir que es conforme a esta palabra. El carácter del cristiano al que está llamado es bien descrito en los versículos anteriores. Justo si leemos los versículos del 1 al 12, las bienaventuranzas, el Señor dirigiendo a sus discípulos dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Empieza por ahí. Y me vais a permitir, aunque no sea el pasaje concreto en el que estamos meditando, hacer alusión a algo muy importante. Cuando el Señor empieza a describir el carácter de los discípulos cristianos, empieza hablando de que son pobres en espíritu. El pobre en espíritu es aquel que reconoce que en sí mismo no tiene recursos para el llamamiento al que Dios le ha dado. Que es pobre, se siente pobre. No es autosuficiente. El discípulo cristiano no es una persona autosuficiente. No quiere decir que Dios no le haya dado capacidades, que Dios nos la ha dado a todos, sino que en lo profundo de su vida siente y sabe que depende de Dios, que depende de sus fuerzas, que depende de sus recursos. Y esta es la principal característica, podríamos decir, del discípulo cristiano, pobre en espíritu. Y de esa pobreza en espíritu emana lo que viene después, la mansedumbre, la hambre y sed de justicia, la misericordia, etcétera, etcétera. Y no debemos perder esa esencia del carácter cristiano, porque son estos que aquí describe el Señor en los versículos del 1 al 12, que aunque pueden ser incluso perseguidos en este mundo, o tenidos a menos, o que lloran, o que tienen hambre por la justicia, que son pacificadores en medio de un mundo en conflicto, que tienen realmente la capacidad, por la gracia de Dios, para influir a su alrededor y para transformar el mundo en el que vivimos. Nosotros, como pueblo de Dios, la Iglesia del Señor, como diría un teólogo alemán, Löffing, en su libro La Iglesia que Jesús quería, habla de que la Iglesia es una sociedad de contraste. Sociedad de contraste. Contraste con lo que es la sociedad en la que vivimos. El pueblo de Dios debe manifestar un contraste que es transformador, porque si se amolda simplemente a la manera de pensar del mundo, a la manera de actuar del mundo, entonces habrá perdido el contraste. Cuando la Iglesia intenta adaptarse al contexto en el que vive, de tal manera que pierde su esencia de la fe cristiana, del pensamiento cristiano y de la moral cristiana, entonces hemos perdido la capacidad de transformar a nuestro alrededor. Y no es fácil, esto no es fácil, porque el Señor no nos llama a salirnos del mundo, que de todas formas no podemos, ni a convertirnos en guetos aislados que no tienen contacto con la realidad que nos circunda. Es más, es importante lo que se llama la contextualización, ¿sí? O sea, tenemos que entender la realidad en la que vivimos, hablar un lenguaje lo más comprensible posible para la realidad en la que estamos, pero ¿cómo estar en sin ser del?
cómo estar en contacto como la sal para que haga su efecto transformador. Lo que hacían era restregarla en la carne y en el pescado para que penetrara. No simplemente ponerla en contacto, no, restregarla para que entre bien dentro de la carne, dentro del pescado, porque esto es lo que hará su efecto conservador. ¿Cómo podemos, permitidme la expresión, restregarnos con el mundo en el que vivimos sin perder la esencia de ser sal? Solo por la gracia de Dios. Cuando las iglesias o la iglesia o el creyente ha intentado, vamos a decir, ser tan comprensible con el mundo, tan adaptado a la forma de pensar del mundo, que ha perdido su esencia cristiana, del pensamiento y de los valores cristianos, al final ha sido el efecto camaleón. Ha pasado más o menos desapercibido, ha perdido la capacidad de contraste con el mundo que vivimos. Pero pasa que a veces estamos un poco acomplejados de lo que creemos y queremos quizás pasar un poco desapercibidos. Qué importante es que podamos, en un sentido, adentrarnos en la realidad de cada día, de la gente que tiene problemas como nosotros los tenemos, que lucha con cosas como nosotros, pero que llega un punto en el que nos tenemos que distinguir y no perder. Bien, desde luego, estar firme en lo que somos y en lo que hacemos como cristianos. La sal de la tierra. Esto es un gran reto. Vivimos en una sociedad donde el tema de la corrupción es una realidad. ¿Acaso no oímos en televisión tantas veces acerca de esto? Un organismo internacional llamado, y lo habréis oído quizás en las noticias, Transparencia Internacional, hace tan solo unos días, el 31 de enero pasado, señalaba que España ha empeorado en el ranking de la corrupción por segundo año consecutivo, con igual puntuación que Cabo Verde o Botsuana. Y alerta, leo literalmente del informe de Transparencia Internacional, una caída por segundo año consecutivo es una clara señal de riesgo. Evidentemente, España no es el único país que tiene problemas de corrupción. Hay un ranking, pero esa corrupción abarca en mayor o menor grado. Y esa corrupción no se refiere solamente al grado de calidad democrática de un país, sino que se refiere a muchas y diferentes cuestiones. Nuestra sociedad puede reconocer, y así tenemos organismos cuyos resultados están publicados en los medios de comunicación, la realidad de la corrupción. Pero quizás cuando hablamos de esto, nuestra sociedad piensa en la corrupción de los políticos, cuando en realidad abarca a todos los niveles y a toda la sociedad. Pero ¿cuál es la solución? ¿Realmente podemos nosotros influir en algo? Sí, Jesús lo dijo, sois la sal de la tierra. Y esto es una gran responsabilidad que tenemos, pero también un gran honor, no por nosotros mismos, sino por el Señor Jesús y lo que Él puede hacer en nuestra vida. La historia demuestra que en aquellos países donde el Evangelio, el verdadero Evangelio, progresó más, y en las épocas que progresó más, y aún algo de eso se ve incluso hoy día, son los países con un índice de corrupción más bajo. Lo tienen, pero la influencia del Evangelio y de la palabra de Dios realmente ha hecho un efecto en la sociedad. Y también debemos plantearnos qué ocurre en países donde aparentemente hay tantos evangélicos y al mismo tiempo tanta corrupción. Algo falla en esos lugares, en el tipo de fe que se pueda proclamar o vivir. Nosotros, en nuestro entorno, estamos llamados a ser sal de la tierra. Y es algo importantísimo que Dios nos concede.
Si la sal nos habla del efecto para preservar el avance de la corrupción, la luz nos habla de la importancia de la visibilidad, Vosotros sois la luz del mundo. Sin duda alguna, cuando el Señor afirma que somos la luz del mundo, no es por luz propia nuestra. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Más adelante en el Evangelio de Juan lo leemos así. Así que la luz que nosotros podemos dar es un reflejo de la luz de Cristo. Poco como la luna, no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Podríamos decir nosotros somos, en ese sentido, como la luz de la luna, importante en la noche, muy importante, sobre todo en lugares, claro, donde no hay una red pública de luz, ¿no? El mundo está en oscuras, es lo que implica esta palabra. Si nosotros somos la luz del mundo, es porque el mundo está a oscuras. Está a oscuras porque no tiene el conocimiento de la verdad que Dios nos ha revelado. Y tampoco tiene la clave de lo que debe ser una vida que anda conforme a la voluntad de Dios. Es un mundo que, a fin de cuentas, poca esperanza tiene, y si la tiene en sí mismo. Pero eso es oscuridad. Esta Navidad estaba oyendo una parte de la obra musical El Mesías, pero no el conocido Mesías de Händel, donde está el famoso Aleluya. Händel fue cristiano y escribió una obra magnífica, de la cual la parte más conocida es el Aleluya. Y es una obra que relata la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte y la resurrección, acompañada de ese magnífico Aleluya. Un compositor catalán, Albert Guinovart, ha escrito una composición que se llama igual, El Mesías, y tiene las mismas partes, los mismos capítulos de la obra que tiene el Mesías de Händel, la misma estructura en sus capítulos. Pero con una diferencia, el Mesías de Guinovart no es una persona, no es un redentor del mundo. Voy a leeros, para ser justo, lo que decía el programa de Mano cuando esta obra se inauguró el 8 de mayo del año pasado en el Palau de la Música Catalana. Decía el programa de Mano literalmente, el Mesías de Guinovart es una creación moderna que pretende transmitir un mensaje de esperanza en los tiempos convulsos actuales. Y aunque en espíritu la obra guarda muchos paralelismos con la obra del mismo nombre de Händel, este Mesías moderno no habla del Redentor del mundo, sino que transforma esa figura en un sentimiento de esperanza y de optimismo de cara al futuro. Es decir, el Mesías de Händel, el personaje, no es un personaje central, es un concepto, es una idea, es en realidad la esperanza que debemos mantener viva de cara al futuro. ¿Esperanza basada en qué? En nosotros. En que si nosotros, como sociedad, mantenemos firme la esperanza en nosotros mismos y de que podemos tener un futuro mejor, esa es realmente lo que nos va a salvar, a redimir de nuestras miserias. Jesús diría, eso es oscuridad. Eso es quedarse a oscuras. Y ahora estas palabras de Jesús, vosotros sois la luz del mundo. El mundo necesita el mensaje de Cristo, necesita a Cristo, necesita conocer que la esperanza no está en nosotros mismos, que la esperanza
viene de lo que Cristo ha hecho y lo que Él puede hacer. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 2 cuando escribe que seamos irreprensibles y sencillos. O dicho en otras palabras, que mantengamos la forma de vivir que corresponde a un cristiano y que el Señor nos enseña de forma particular en este Sermón del Monte y encontramos en el resto de las Escrituras. Que no perdamos esa esencia y que seamos sencillos, íntegros, pobres en espíritu, dependientes de Él. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es nuestro llamamiento. Y por lo tanto debemos mantener, por la gracia de Dios, la forma de pensar sin ningún tipo de complejo de la fe cristiana. Y debemos mantenerlo de forma visible, porque la luz nos habla de visibilidad, no escondernos, no escondernos. Bonhoeffer, el conocido teólogo alemán que murió ahorcado por los alemanes ya cerca del final de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, escribe en uno de sus conocidos libros, El costo del discipulado, estas palabras: la huida a la invisibilidad es una negación de nuestro llamamiento. Aquella comunidad de Jesús que pretende esconderse ha dejado de seguirle. Tremendas palabras dichas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y cuando ir en contra de Hitler podía suponer lo que le supuso a Bonhoeffer, la muerte. Mantenerse visible hoy día no es fácil. Es más fácil esconderse, pasar desapercibido, hacer, como decía el Señor, de poner la luz bajo el almud. El almud, que se menciona en este pasaje, era una especie de cajita que se utilizaba para medir los áridos, los granos. Claro, coger una vela, un candil, y ponerle encima un almud boca abajo no tenía ningún sentido. Se requiere valentía, la valentía que viene de Dios para mantener nuestra identidad y además no ocultarla, porque podemos mantenerla en secreto. No, pero esto es un paso más, es mantenerla visible, pero no para presumir tampoco, porque justamente más adelante en el Sermón del Monte Jesús dice que no practiquemos lo que es justo para ser visto por los hombres. Parece que hay una contradicción. Por un lado Jesús nos llama a la visibilidad y por otro lado nos dice que no vivamos y practiquemos pues la oración, la limosna o el ayuno para ser vistos. Claro, hay que entender el contexto de cada cosa. Porque cuando Jesús dice que no hagamos limosna, a oración o ayuno para ser vistos, es para atraer la atención sobre nosotros mismos y decir qué buenos somos. Esto no se trata de llamar la atención sobre nosotros mismos, no se trata de ser nosotros los protagonistas de la película. El protagonista es Él y nosotros hemos de reflejar la luz que nos viene de Él, pero no para atraer la atención sobre nosotros mismos, sino para que miren al Señor que ha hecho en nuestra vida lo que ha hecho. En ese sentido, sí, ser un pueblo que mantiene una presencia vital allí donde estamos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia. Nosotros y vosotros aquí en San Feliu como iglesias, yo sé que es más fácil pasar desapercibido y es mi tendencia. Me gusta más la invisibilidad. El otro día me encontré en un funeral con
un hermano, un psicólogo conocido entre el pueblo evangélico, y me dice: ¿qué, Francisco, cómo llevas esto de la jubilación? Digo, bueno, mira, es un poco una mezcla agridulce, ¿no? Porque sé que voy a echar de menos a muchos hermanos con los que he estado pasando mucho tiempo y por otro lado, pues también es otra etapa de la vida, ¿no? Y también requiere cierto descanso ya a estas edades que uno va llegando. Se ríe y me dice: ¿sabes? Pasa que después vas a ser invisible. Lo que él me quería decir es que de alguna forma cuando uno tiene pues una responsabilidad como la mía, eres visible, la gente te ve aquí y allá. Dice, pero después parece que ya nadie se interesa en ti. Pasas a la invisibilidad. Yo no le dije nada, pero dentro de mí confieso que pensé, pues yo prefiero la invisibilidad. Pero me pasa en general en la vida. Y yo entiendo que quizás a ti te pueda pasar como a mí, porque el ser visible supone una cierta tensión, supone tener que dar cuenta de, supone a veces a lo mejor que te pueden criticar por algo, ¿no? Entonces preferimos, por si acaso meto la pata, mejor ser invisible. Pero no podemos hacer eso con la luz del Evangelio, del testimonio de nuestra vida. Tenemos que ser valientes, tener convicción, vivir esa fe pura. Ya sé que la palabra purista no suena bien hoy, pero el Señor nos llama a ser sal pura, sal que transforme, porque si no, esa sal lavada no hace nada. Y Dios nos llama a ser valientes y a ser visibles, no para atraer la atención sobre nosotros, sino para mostrar la luz de Cristo en el mundo donde estamos. Y habrá problemas. Los visibles se topan con problemas. El Señor ya lo ha advertido. Justo antes del versículo 13, vienen los versículos 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Vivimos, gracias a Dios, en un país que no nos van a meter en la cárcel, pero pudiera haber cierta tensión, cierta controversia, ciertas respuestas al hecho de nuestra visibilidad como cristianos. Di no al almud, a la caja esa que nos ponemos encima para tapar la luz. No, almud no, en alto, porque queremos que la gente vea la luz de Cristo, entienda su verdad. Y en un mundo de fake news, noticias falsas y de tanta falsedad, nosotros como cristianos debemos ser luz. Orar por aquellos que no conocen a Cristo, esperando que un día le conozcan. Que el Señor nos ayude para ser sal. Somos sal y luz. Ese es nuestro llamamiento y lo que el Señor ha hecho de nosotros. Ahora el Señor nos llama a responder a lo que somos, de hecho, a no ocultarlo, a no negarlo. El Señor a ti y a mí y a la Iglesia en San Feliu nos ha hecho, por su gracia, sal y luz. La cuestión no es que lo seamos, ya lo somos. La cuestión es no negarlo y vivir aquello a lo que Dios nos ha llamado. Vamos a orar. Padre nuestro, ante esta palabra de Cristo Jesús, no podemos sino reconocer la realidad de que no actuamos como sal pura, que en nosotros hay impurezas en mayor o menor grado y que a veces pues el efecto que podemos tener a nuestro alrededor es muy pobre. Pero tú nos has llamado a esta alta responsabilidad de ser sal de la tierra. Y también, Señor, confesamos ante ti que nos ocultamos a veces, que de una forma u otra preferimos pasar desapercibidos, no visibles. Ayúdanos, Señor, para no poner el almud encima de la luz, sino que esté manifiesto a todos alrededor, para alumbrar
y dar a conocer el Evangelio. Bendice, Señor, a tu iglesia aquí en San Feliu, que la luz llegue bien lejos. Como dice aquel cántico, es verdad que somos pequeñas llamas, pero te pedimos, Señor, que tú la avives y que cada creyente aquí en San Feliu pueda ser esa llama que alumbre y que juntos podamos ser un testimonio potente allí donde tú nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén.